la respuesta. Y acá nosotros podemos, por nuestro sistema de convicciones, cuando somos jueces técnicos, podemos fallar a partir de las máximas experiencias, las pericias y demás, en lo que hace al análisis de pruebas científicas o pruebas testimoniales. Es decir, también la intención del sujeto o del acusado la puedo probar a partir de determinados indicios que me deja su propia conducta. Es decir, realiza la acción que considera más adecuada para someter, no le da dinero, no la deja salir, no la deja ir al gimnasio, no la deja hablar con nadie, le hace pelear con la familia, no le deja tener su teléfono, lo revisa los mensajes. Está convencido que es la conducta adecuada para ello, para someter, ejecuta esos actos con convencimiento, lo hace para lograr el dominio y por el desprecio que le tiene a su libertad, tenía la intención de hacerlo y lo quiso hacer. Es decir, es muy sencillo probar estas cuestiones y se ejecutó actos previos a estas cuestiones. Es decir, la violencia hostiga, somete y persiste en ello. Todos estos indicios se pueden razonablemente deducir de conductas previas, concomitantes y posteriores al hecho. Entonces, no aplicar estereotipos de género en la valoración es no creer en una versión solamente por lo que dice, no descreer por lo que se dice, no creerle a la policía porque es buena, mala, o va a mentir o es auxiliar, no ampararse en prejuicios, no valorar y exponer racionalmente. Tampoco sería dejar de creer por la hora, cuestionar por la víctima por qué hace o deja de hacer algo, no ver la simetría, la dominación, el sometimiento y la cosificación, esto que hablaba, invisibilizar el poder del proveedor, el aislamiento familiar que provoca, no hay casi o prácticamente casos de femicidio o de abuso en donde haya complicidad o aislamiento familiar cuando son intrafamiliares. Esto por lo menos la experiencia de unos cuantos años de ver estos temas es así. Y es más, la gran cantidad de sometimientos sexuales se dan en el ámbito intrafamiliar. Una gran cantidad, la enorme cantidad, con la complicidad, el mirar para otro lado, o incluso muchas veces el favorecimiento de familiares que no quieren perder al proveedor, o ven como en esto una cuestión prácticamente normal o habitual. Ocultar el contexto en que se dan los hechos. Muchas veces se minimiza la violencia de género o se muestra al violento como un enfermo, se señala que es un conflicto privado. Hemos tenido varios planteos donde dicen, no, es un tema de mi casa, cada casa es un mundo y acá no entra los terceros. Y tampoco no valorar los alcances de la retractación. Cuando la víctima se retracta en ese contexto hay que valorarla. Muchos dicen, no, se contrapone lo que dijo con la contractación, entonces no hay, o retractación, entonces no hay testimonial de la víctima. Perfecto, pero puede haber otros elementos. Puede haber indicios anteriores, posteriores y concomitantes. Y como digo, el indicio no es una prueba indirecta que tiene menor valor, el valor lo da la inferencia que yo pueda hacer de acuerdo a la hipótesis que planteo. Es decir, la fuerza está en la inferencia probatoria, no en el medio de prueba en términos generales. Tampoco valorar el silencio o la no colaboración. Muchas víctimas denuncian y después no quieren ir a juicio y si van no colaboran. Y bueno, hay que hacer uso de las declaraciones previas al tratamiento del testigo hostil, lo que fuera, pero no es posible decir, bajo estas circunstancias el hecho no ocurrió. No ocurrió si descarto la hipótesis a partir de todo lo que tengo para descartarlo. Entonces, sí. Y lo otro que veo que en esta idea de no valorar muchas veces los antecedentes, se olvida que el femicidio es un tipo de homicidio especialmente agravado por la condición del sujeto pasivo y por su comisión en un contexto ambiental determinado. Por eso probar el contexto es muy importante. Si no estaríamos frente a un homicidio común. El contexto de la violencia de género para los agravados también es importante probar. Entonces, como síntesis de lo que vengo diciendo, el contexto de violencia de género es un elemento objetivo del tipo y debe ser acreditado más allá de la fórmula legal. La perspectiva de género es un criterio orientativo de la valoración de pruebas. Por más que, repito, no debería ser la perspectiva de género solo de la valoración de pruebas, sino del acontecer o de la dinámica judicial y de toda la sociedad, deberíamos trabajar con perspectiva de género, pero en principio la Corte Interamericana dice,
En la investigación es el momento más fuerte donde la perspectiva de género debe fluir, debe andar. Incluso han creado un protocolo, que lo puse allí, pero omití decirlo, un protocolo para el manejo de casos de homicidios violentos de mujeres, que está auspiciado por la ONU y que lo patrocina en nuestro territorio la Corte Interamericana. Entonces, como conclusión general de esto que vengo hablando, si bien probar los hechos no equivale a probar el contexto o hechos anteriores, es claro que desconocer el contexto y los hechos anteriores impide comprender cabalmente el tipo de delitos como también acreditarlo. Y esto tiene mucho que ver, repito, con esa idea de, no vino, no colaboró, entonces no existió el delito. Cuando es una víctima que no ha muerto. Entonces, si fuera el caso de que no vino a declarar porque murió, ¿qué le vamos a decir? No podemos probar el hecho. Me parece que estamos haciendo un análisis desencajado de las pruebas y de las inferencias que nos dan otro tipo de elementos. Entonces, cuando no existen pruebas, esto también es importante, cuando no existen pruebas del hecho o su agravante, los pactos internacionales, los deberes del Estado, la responsabilidad estatal, no suplen esa falencia. Recuerden que ante el estado de inocencia, que es una ficción que crea el derecho para suponer a todos los hombres inocentes hasta que se demuestre lo contrario, está la carga probatoria de quien tiene la responsabilidad de probar. Entonces, no pruebo, algunos dicen, no perdió el fiscal, sino que triunfó la inocencia. Bueno, sea como sea, si no pruebo, no tengo condena. Y cuando no se prueba, no miro a la víctima que vino y no quiso colaborar. Tengo que mirar al fiscal, que me trae un caso sin preparar, o al menos sin prepararlo de manera que pueda suplir ese silencio de la víctima dentro del juicio, o al menos prever que eso iba a suceder y adoptar las medidas que considere necesarias. Entonces, esto es un poco la conclusión. Y cuando hablaba recién del testimonio de la víctima, y para hacer una muy, muy breve síntesis de lo que es el testimonio de la víctima, o de los testimonios en general, quiero significar que muchas veces se trabaja con credibilidad del testigo y no del testimonio. Y son dos cosas distintas. Yo no puedo creer o dejar de creer a una persona por si transpira, por si mueve las manos, por si sus pies están orientados hacia la salida y demás. Tengo que creer o dejar de creer de acuerdo a las capacidades de ese testigo, a lo que me dice en su testimonio, al tiempo transcurrido, a la coherencia del relato, a la persistencia del relato y a cómo ato lo que me dice con inferencias externas o elementos externos. Es decir, hay una serie, al menos de 18 puntos que me permiten establecer si ese testimonio es creíble. Pero bueno, inicialmente el hombre trabajó, el sistema trabajó con cambios fisiológicos asociados con la ansiedad, esto que me quedo sin posibilidad de salivar y con eso me genera que hablo distinto, o que no puedo tragar. Los chinos hacían comer pan de arroz y si se atragantaba y no podía hablar era porque no decía la verdad, porque estaba nervioso, porque la ansiedad, los nervios generan ansiedad. Bueno, esto se trabaja modernamente con el polígrafo, es decir, los cambios en el sistema, digamos, cardíaco, que generan cierto ritmo, cuando miento digo la verdad, y los cambios neurológicos, la onda P300, que se usa, por ejemplo, en India, en temas previos al juicio, que se usa en Estados Unidos en algunos casos de contrataciones y demás, pero que en sistemas judiciales ha sido usado, por lo que tengo entendido, 2 veces en España para encontrar cadáveres de personas que no podían ser localizadas, pero no lo usa el sistema judicial en general, porque hay serios cuestionamientos a los derechos constitucionales de lo que sería, no es lo mismo obtener una huella dactilar o poner a una persona a hacer un reconocimiento en rueda, por sus datos objetivos que puede aportar, de que introducirme en el cerebro y mirar los cambios neurológicos que genera ante ciertas afirmaciones o negaciones. Esto, para algunos autores, viola lo que es el derecho de reserva. Otra investigación conductual es dar respuestas evasivas, temblar, bueno, frotar el dedo en el pie y demás, estar rígido, ahí hay un montón de cuestiones de la conducta que pueden significar algo, pero puede haber un
mentiroso, digamos, habitual que no lo cumpla. Yo los cambios fisiológicos y conductuales, el único que conozco comprobado hasta ahora es el de Pinocho, que se le creció la nariz a partir de las mentiras, es el único observable en términos de fisiológicos y conductuales, pero el resto no tiene mayor asidero. Sí el de los contenidos verbales, que es distinguir el testigo, repito, del testimonio, trabajar en validar testimonio, no en detectar mentiras. Este es un error, que creemos que el testigo nos miente porque es mentiroso. No, el testigo puede no acordarse, puede olvidarse por muchos motivos, por el tiempo, por las circunstancias, por los segundos que pasaron, y aparte porque el olvido es parte de la memoria. Como dice Benedetti, el olvido está lleno de memoria, dice Mario Benedetti, y acá Borges, cuando escribió Funes el Memorioso, describe cómo las personas deben olvidar para tener posibilidad de comprender lo global. Si nos acordaríamos de cada detalle, de cada conversación o de cada cosa que veamos, sería imposible procesar datos, y el cerebro borra los datos. Yo siempre digo ahí con mis amigos de sala, con Mariano y Evangelina, y charlamos estas cosas, siempre hacemos el ejemplo de si uno le dice al auditorio, miren, imaginen un amanecer. Yo creo que la mayoría de ustedes imagina un amanecer en el campo, en un lugar de árboles o en el mar, frente al mar, porque el cerebro utiliza las imágenes que ya tiene, las toma para ahorrar energía. Esto, si quieren, un día podemos charlar horas de esto, es un tema apasionante, pero el cerebro no crea imágenes o no crea constantemente las imágenes que se le piden y demás, sino que está en una función de ahorro, porque el trabajo del cerebro gasta mucha energía, y la energía en un mundo donde era la selva y demás, que se consideraba bienes escasos y se conseguía solamente de algunas frutas, por eso nos gustan tanto las golosinas, digamos, la energía era escasa, la posibilidad de obtener esa energía era escasa, el cerebro tiene esa función de ahorro. Entonces, el testimonio está asociado a muchísimas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la memoria y con el funcionamiento del olvido como parte de la memoria. De ahí que el testigo que olvida o es inconsistente no siempre miente, o no siempre viene a mentir intencionalmente. Entonces, los factores para tener en cuenta en una breve lista que he hecho es la capacidad del declarante, si es un sujeto capaz, si es hábil, la capacidad en ese momento, la coherencia en su relato, el tiempo transcurrido, la duración del ataque. Muchas veces los robos o las agresiones sexuales son de escasos segundos y después le pedimos que identifique, y si no se acuerda, somos insistentes, y muchas veces yo les pido a ustedes que cierren los ojos y se recuerden, por ejemplo, diría de qué color era la camisa del doctor Ariza que nos presentó recién, y muchas veces, no sé si se acordarán todos, está justo ahí abajo la foto, pero no es la foto actual. Entonces, no todo el mundo puede recordar lo que sucedió hace un rato, y mucho menos un episodio violento. Por eso hay que trabajar con los testigos cuando se los ofrece, y hay que trabajar en la valoración con la posibilidad de que la inconsistencia no sea mentira. Los efectos habituales que provocan los abusos, el contexto familiar, las familias cohesionadas y el silencio que se impone, bueno, la información del suceso y demás. En definitiva, entiendo que no alcanza con que el juez esté convencido de hallar la verdad, de haber hallado la verdad, no alcanza con que el juez recurra a los pactos internacionales, no alcanza con que el juez dicte una sentencia coherente, la coherencia es necesaria, pero no suficiente. No alcanza con que el juez analice los elementos bajo la íntima o libre convicción. O sea, que el juez las analice libremente no me da seguridad de que los analice bien. Lo que sí me está dando es la certeza que no va a utilizar un sistema de pruebas tasadas, de que me diga 2 valen más que 1, 3 valen más que 5, los que declaran. No deben mezclarse los planes de descubrimiento con justificación, esto es muy importante. Justificar los hechos a partir de lo que descubrí, no al revés. Se debe trabajar en reducir la incertidumbre, los riesgos de la incertidumbre, no crear mayores riesgos al decir, apelar al convencimiento, a la certeza moral y demás, que son cosas que están en el cerebro del que los dice, pero no los pone a consideración. Se debe trabajar en parámetros fiables y en criterios racionales de aceptabilidad
de las decisiones y de los planteos. La racionalidad de los planteos también es importante. Hay cada planteo que da ganas de decirle no al lugar y listo, pero muchas veces hay que hacer un esfuerzo superior al planteo razonable cuando es irrazonable. Yo puse ahí 3 motivos, apelando a la vieja fundamentación de la argumentación que todos hemos estudiado en la facultad, que no viene mal tenerlos presentes. Razón suficiente, no contradicción, y tercero excluido, pero en base a los hechos. Es decir, acepto la hipótesis si está justificada solo y solo si resiste todos los intentos de refutación. Esto para mí es importante, porque muchas veces, repito, se trabaja solamente en una hipótesis. Y para finalizar, y les robo un minuto más, la prórroga, el aislamiento social y lo que serían estas cuestiones de violencia, hay 3 cosas que podemos charlar un minuto entre todos, que tampoco las tengo súper claras, sino que las he puesto allí. Esta idea de prórroga de oficio durante el receso de todas las medidas cautelares ya dictadas en materia civil que uno ve de violencia y demás, el dictado de nuevas medidas cautelares y el trámite y sustituciones y pedidos. Sobre la prórroga de todas las medidas, si las condiciones estaban dadas para el dictado de la medida y era una medida firme, me parece que la prórroga no genera en sí un problema siempre y cuando tengamos la posibilidad de que el caso particular pueda ser analizado ante una protesta. El dictado de las medidas cautelares o de las nuevas medidas cautelares me parece que no hay ningún problema porque se pone de cero el debate sobre si deben ser fundadas o están fundadas o no fundadas y si la resolución es adecuada o no, hay resortes para discutir. Y el trámite de las sustituciones y medidas o los pedidos que en muchas provincias se hace vía mail y se suprimió la audiencia oral, entiendo que no genera absolutamente ningún perjuicio ni a la defensa ni a la acusación, por cuanto pueden exponerse los argumentos en forma más reducida, de forma escrita en un mail. El juez recibe los 2 argumentos previa contestación de las partes y se resuelve. Creo que en esta instancia preliminar, en donde la salud pública está en cuidado de todos, me parece que no afecta incluso sobre estas cuestiones que no tienen no son definitivas, que pueden ser discutidas incluso cada tanto, y en nuestra provincia, por ejemplo, las medidas cautelares se fijan por días, y esas medidas cautelares por días son revisadas también por un juez casi en forma inmediata, un juez, digamos, superior al juez de garantía. No hay ninguna afectación. Esa es mi opinión. Entiendo que es de un garantismo ingenuo poner en jaque la seguridad y la salud pública, trasladar a los detenidos o trasladar a las personas y hacer una audiencia. Esto porque me lo han consultado, lo he charlado, y es mi opinión y respeto a quien me opina así. Esto es todo, traté de hacerlo en el tiempo que me han pedido, disculpen si me excedí un poquito, pero quería, llegar a tratar todos estos temas, capaz que son muchos y todos juntos, pero bueno, quedo a disposición hoy u otro día para charlar. Muchas gracias.